Muy buenas noches, jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en el área de la lengua y literatura. Hablaremos sobre los componentes de la comunicación, que están divididos en cuatro. Vamos primero como uno, que es el componente fonológico. Después estamos hablando del componente morfosintáctico, el componente semántico y el componente pragmático. Como primer punto tenemos los componentes fonológicos. ¿En qué consiste y para qué sirve? Vamos por partes. Los componentes fonológicos se encargan de los más pequeños. Estamos hablando de los niños de primer añito hasta los niños de 5 años. Pero, ¿por qué? Ya se estarán imaginando. Consiste en la pronunciación y la vocalización de las palabras, de los fonemas. Se ha puesto a pensar que los niños más pequeños, cuando las primeras palabras que utilizan, no lo pronuncian de una manera correcta, o lo pronuncian de una manera errónea, como valga la redundancia. Pero las palabras más comunes que ellos utilizan es mamá, papá, o ñañito, o ñañita, o ñaño. Un claro ejemplo también tenemos de un animal muy común que utilizan que tenemos en el hogar. Por ejemplo, pero en los niños más pequeños no pronuncian perro. Ellos estarían pronunciando de esta manera: pecho. Sí, ellos utilizan pecho o lo utilizan como los sonidos que utilizan los animales, como ejemplo guau guau, cosas así. Pero gracias a este estudio de la fonología, estamos hablando de cómo podemos ayudarlos a pronunciarlos de la manera correcta y cómo se lo puede aplicar. Ejemplo, se le puede dividir de esta forma. Se ven cuenta que es una palabra muy larga, pero si lo dividimos así de esta forma, queda diferente, ¿no? Diferentes letras. Lo ponemos acá. Imaginariamente ya está dividido. Solo lo ponemos de esta forma así. Normalmente aquí se pronuncia perro, pero los niños más pequeños no lo van a pronunciar de la manera correcta, y para eso estamos nosotros, para guiarlos, hacerles vocalizar bien, abrir más la boca, pronunciar palabras nuevas. Ejemplo, aquí como se dice P con la E, cómo se pronuncia, P más R, per, después con la E, per, y después con la O, perro. Y ahí así se le aplica más con los niños más pequeños, ejemplo. Como lo mencioné anteriormente, se pronuncia letra por letra, se le pronuncia con así sucesivamente. Y así el objetivo general de todo esto es que se logre pronunciar de la manera correcta, que es el acá, que ese es. Pero eso es lo que queremos llegar siempre, hacer que el niño vocalice bien con estos métodos. También vamos a aplicar con la palabra más común que ellos utilizan en sus primeras palabras, que es mamá. Mamá. Aplicamos el mismo método que se utilizó acá con la palabra perro. Dividimos. Vamos así. Con esto podemos ayudarlos a pronunciar bien las palabras. La palabra ellos como utilizan, ¿no? Mamá es una palabra muy fácil para ellos, porque es la palabra que también influye mucho en el entorno del hogar. Recuerden que los niños pequeños, a lo que escuchan, a veces remedan o se les queda aquí en la mente también. Pero si ustedes le aplican nuevas palabras, nuevas letras o nuevas vocales, consonantes o cosas así por el estilo, ellos
ténganlo por seguro que van a aprender, gracias a esto de los métodos de la fonología. En resumen, los componentes fonológicos, como mencioné, se encargan en los niños más pequeños de 1 año, 2, 3, 4, hasta algunos casos 5 años, en la pronunciación y la vocalización de las palabras, tanto como las fonemas, vocales, consonantes, cosas así por el estilo. Un claro ejemplo de cómo se puede aplicar este método para poder ayudarlos y guiarlos a los más pequeños a lograr pronunciar de una manera correcta. Esos son los componentes fonológicos. Como segundo punto tenemos el componente morfosintáctico. Se ha de preguntar, ¿qué es el componente morfosintáctico? ¿Es una palabra nueva? No, no es nueva. Ya todo el mundo lo conoce. Los más pequeños también han de haber practicado, solo que normalmente siempre se olvida la palabra. El componente morfosintáctico no es nada del otro mundo, es más común como se lo puede imaginar. ¿En qué consiste? Se trata nada más y nada menos de cómo funciona una oración, dividir las partes para saber si cumple su rol correctamente. Ahorita en la pantalla vamos a ver un claro ejemplo de ello. Aquí dice cómo hacer un análisis sintáctico. Aquí en la oración se ve claramente: el cartero entregó ayer una carta urgente a mi abuela. Aquí hay un claro ejemplo de cómo están divididos los sujetos, el núcleo, el subjuntivo, y de esto se consiste el componente morfosintáctico, en que todo esté correctamente equilibrado y que funcione normalmente. Eso es lo que se consiste en el componente morfosintáctico. Nada más que hay que saber cómo utilizar el verbo, el subjuntivo, el sujeto, el núcleo y estas cosas más. ¿Para qué funciona eso? ¿Para qué quiere decir que tenemos que aprendernos de esa forma? Quiere decir nada más que tenemos que entender que todo tiene un rol. Si ejemplo, el sujeto tiene que coincidir también en la oración, que tenga sentido. Eso es. La morfología consiste en eso, como acabo de mencionar, que tenga sentido la oración, que funcione correctamente, que todo cumpla su rol. Eso nada más. En este punto hablaremos sobre los componentes semánticos. ¿Qué son los componentes semánticos? Generalmente busca la manera de el significado y la relación que tienen las palabras en una oración, pero está dividido en dos partes: la denotativo y connotativo. Hablaremos sobre el denotativo. Se trata de una manera general. ¿Qué quiere decir? Es la definición literal y directa de una propia palabra o oración. ¿Qué quiere decir de esa forma? Que se trata de una manera literal de una oración, como valga la redundancia que lo mencioné anteriormente. Cambio, el connotativo es lo contrario. Estamos hablando que el connotativo está relacionado tanto emocionales, con lo cultural, el entorno y diferentes formas. Ejemplo, una oración puede tener 2 significados, 3 significados, dependiendo qué tan relacionado esté, tanto con la cultura, como mencionamos anteriormente, emocional y cosas así. Aquí tenemos en la pizarra 4 ejemplos. Hablemos sobre el primero. Necesito una hoja blanca. En lo denotativo, hablando de forma literaria, estaríamos imaginando que necesito una hoja blanca, una hoja vacía. Pero, ¿qué pasa si lo centramos con lo connotativo? Como mencioné anteriormente, el connotativo puede estar relacionado con lo cultural, con lo emocional. Y al escuchar que necesito una hoja blanca, ¿qué se le puede venir a la mente? Exacto. Puede decir, no, la persona necesita una nueva oportunidad, un nuevo inicio. Eso puede estar relacionado con lo emocional. En lo connotativo, en lo denotativo estamos hablando de una forma literal, una hoja blanca. Por el segundo ejemplo, mi tío vive en el Río Negro. En lo denotativo, no, mi tío vive en un río negro. ¿Será que es un río negro? Es una forma literal de la manera de que está pensando con esta oración.
Pero si hablamos de una manera connotativa, se puede estar relacionando en un lugar. Por ejemplo, mi tío vive en el Río Negro. Ah, no. Mi tío vive en un pueblo que se llama el Río Negro. Va más allá. Tiene otro significado. Ahora, aquí esto es más interesante. La planta está vieja. En lo denotativo estaríamos imaginando una planta de una maceta que ya está a punto de fallecer o está a punto de morir. Una plantita ya seca. Pero en lo connotativo, esto cambia. Tiene otro significado. Puede tener otros significados porque se puede hablar de diferentes formas. Como ya mencioné anterior, una planta de manera biológica, pero también se puede hablar de una planta energética o una planta del parte del cuerpo humano. Supongamos, la planta está vieja. En la mente, cuando estamos hablando de la manera connotativa, tanto emocional, cultural, lugar, podemos decir, la planta está vieja. Puede ser que la planta energética esté vieja. Y si estamos hablando emocional, uy no, mi planta del pie está vieja y me duele. Eso es lo que estamos hablando de aquí de esta forma. Esta simple oración puede tener diferentes significados dependiendo de la que queremos ver. De manera denotativa, que es una forma literal, o connotativa, que puede tener diferentes significados relacionados dependientemente con la cultura, emociones y etcétera, que ya mencioné en lo anterior. Y por último, tenemos, este es el más curioso: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Es un refrán que todo el mundo lo conoce. Si hablamos de una manera denotativa, estaríamos imaginando que hay un camarón, sí, un camarón en el río que se distrajo o que se durmió y se lo llevó la corriente hasta donde no sabemos dónde. Pero si hablamos de una manera connotativa, esto ya es un refrán cultural. Cuando usted ya imagina, se escucha ese refrán por la calle, usted se está imaginando otra cosa. No se está imaginando que un camarón está en el río que se lo llevó la corriente. No, ya se viene, lógicamente, ya se le viene a la mente, no. Si yo me duermo o esa persona se duerme, puede llegar a tener un tropiezo, tanto emocional, psicológica, económica y etcétera. Eso es lo que se habla sobre lo connotativo y denotativo. Dependiendo de las circunstancias, puede tener un significado diferente en la oración. Claro, el ejemplo que mencioné. Claro, hay muchos más ejemplos, pero hay que saber identificarlos. En resumen, los componentes semánticos buscan la manera de relacionar el significado de las palabras dentro de una oración, pero que están divididos de dos formas: denotativo, connotativo. Denotativo es la forma literal y directa de una palabra dentro de una oración, palabra o oración. Haga la redundancia. Connotativo es lo contrario, está relacionado de manera emocional, cultural, el entorno general de las palabras. Pueden tener diferentes significados, como mencioné. Planta tiene tres significados: planta de pie, planta energética o planta biológica, que viene siendo una plantita y una maceta. Eso es todo. Este es del punto número 3 sobre la semántica. Componentes pragmáticos. Sí, es el último componente que hemos mencionado. Componentes pragmáticos. Sí, es el último componente de los 4 que mencioné anteriormente. El componente pragmático consiste en el estudiar el contexto. ¿Qué vengo a decir con esto? ¿Recuerdan que mencioné anteriormente que una palabra puede tener diferentes significativos o diferentes definiciones? Sí, como dije, pongamos el ejemplo: la planta. Sí, mencioné que la planta puede tener 3 significados. Aquí es donde entra lo pragmático. Como mencioné, que estudia el contexto. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando uno estudia el contexto es para saber en qué momento puedo aplicar ese significativo de esa palabra para unirlo con una oración y una conversación. Está más o menos enfocado que el señor, una persona, tiene que saber el contexto para aplicar esa palabra. Por ejemplo, si yo estoy hablando de electricidad y sé que la planta tiene 3 significados, pero ya estoy entendiendo el contexto de la conversación, ¿sí, verdad? Ahí puedo aplicar esa palabra, tomar esa palabra y meterla en la conversación y dar un contexto significativo. Por eso es lo pragmático.
saber diferenciar los contextos. Cuándo puedo aplicar ese contexto con el otro contexto, en qué momento no, en qué momento sí. Esto es lo que es la pronunciación. Saber en qué momento utilizar esa palabra en nuestra oración dependiendo del contexto que se esté dando. Aquí un claro ejemplo de unos dibujos. ¿Qué hago si alguna persona o alguien se cae? Dos opciones: me burlo o layo. Dependiendo del contexto que se dé, se puede aplicar esta situación. Es lo mismo que se da con las palabras. Dependiendo del significado y dependiendo del contexto, se puede relacionar. Si no sabes diferenciar el contexto, no podrás dar una comunicación objetiva y clara. Eso es todo. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Little mama so dope, I messed around and got addicted. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're for. You should know. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dose. Are you ready for a perfect storm? A perfect storm. 'Cause what's your mind? There's no going back.